creado bajo el nombre de Pensión 65 durante el mandato de Ollanta Humala. Queremos conocer cómo ha evolucionado durante la pandemia este bono, a la luz de la creación de otros aportes que se han creado para paliar las consecuencias de la pandemia, y para eso hemos invitado a Mabel Gálvez, que es la directora ejecutiva del programa Pensión 65. Señora Gálvez, buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, Fernando, Carlos y Mónica, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Tenemos entendido que su programa da todavía muestras de gran vitalidad y que están incorporando a 12.000 personas más a la lista de los beneficiarios que cada 2 meses reciben un bono. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta incorporación de nuevas personas mayores de 65 años. Sí, muchas gracias, Fernando. Comentarte que el programa Pensión 65 atiende a nivel nacional a más de 556.000 adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema, dotándoles de una subvención económica, la denominada Pensión 65, de 250 nuevos soles de manera bimestral. Nosotros recientemente acabamos de modificar los criterios de prelación para, digamos, priorizar la atención de los adultos mayores que se encuentren sobre todo con mayor grado de vulnerabilidad, ¿no? Estamos priorizando para tener de manera inmediata la pensión 65 a todos los adultos mayores que cumplan, por supuesto, con los criterios para ingresar al programa, que tengan TBC o que presenten alguna discapacidad de acuerdo a la información que nos reporta el Ministerio de Salud, así como a nuestros adultos mayores centenarios, ¿no? Y los que residen en los territorios más alejados de nuestro país, ¿no? Como el BRAI, los pueblos indígenas u originarios, así como los damnificados. Y en ese sentido, con estos nuevos criterios de priorización, es que han ingresado y están cobrando desde el día de ayer su pensión 65 más de 12.000 adultos mayores. Al año, en realidad, esto lo que representa Pensión 65, teniendo en cuenta el universo que usted nos ha mencionado, señora Gálvez, de 556.817 personas. ¿Cuál es ese ingreso anual? Usted nos está hablando de los nuevos criterios de priorización y cómo ha variado dentro del contexto de una pandemia que nos lleva ya a 1 año y 7 meses. Bueno, los usuarios de Pensión 65, al ser población con alto grado de vulnerabilidad, en situación de pobreza extrema, vienen recibiendo y han recibido los bonos que se han dado en el marco de la pandemia por COVID-19. Además, el programa viene trabajando actualmente lo que es el aumento de la cobertura de Pensión 65, es decir, que más personas adultas mayores puedan ingresar a Estamos estimando que, digamos, en lo inmediato, en este año, al final del trimestre, puedan ingresar 102.000 adultos mayores que cumplen con los criterios para ingresar al programa. Es decir, son adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema y que no reciben ningún ingreso, pensión, ni en el ámbito público o privado, ¿no? ¿Cómo miden la pobreza? ¿Cuál es el criterio específico respecto a la medición de pobreza para los mayores de 65? Por supuesto. La medición de pobreza se da de acuerdo al sistema de focalización de hogares que se maneja en el Sistema Nacional de Focalización, el SINAFO, y es donde las unidades locales de empadronamiento de las municipalidades se acercan, digamos, a los hogares de las personas para dotarles de la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo. Verifican condición de vivienda, entre otras variables, y con ello es que registran esa información, la cual es verificada por la Dirección General de Focalización de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y se determina si el hogar es pobre, pobre extremo o no pobre, ¿no? Siempre a solicitud, en este caso, de el usuario o de las personas que viven en el hogar. Con ello, a nosotros como Pensión 65 nos llega un padrón general de hogares, en este caso de personas de 65 años a más, que tienen la condición de pobre extremo. Y lo que nosotros verificamos ya desde el programa es ver cuál de ellos, fuera de su condición,
es que no recibe ninguna pensión ni del ámbito público o privado, incluyendo las subvenciones de salud. Con eso es que nosotros inyectamos la subvención de 250 soles bimestrales, ¿no? Son 6 al año, a nuestras usuarias y usuarios de pensión 65. Señora Gálvez, buenos días. ¿Cuáles son los medios de pago, la estrategia que se sigue para los pagos? Porque usted sabe que mucha gente vive en zonas muy alejadas, son muy pobres, allí no tenemos entidades bancarias, no hay internet, no hay medios de pago de manera digital y también además, por supuesto, tomando en cuenta todas las medidas de prevención en la pandemia, en la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Cuál es la estrategia en ese punto para que el dinero llegue justamente a la persona más necesitada? Claro que sí. El programa Pensión 65 tiene 4 modalidades de pago, de acuerdo a la edad del usuario. Empezamos con de 65 a 75 años, que son nuestros usuarios más jóvenes, los cuales los estamos actualmente educando financieramente, incluyéndolos financieramente y dándoles una tarjeta de débito, ¿no? Esto es una nueva modalidad que estamos impulsando de manera conjunta con el Banco de la Nación, para que ellos ya no tengan que estar desplazándose hasta las agencias, sino puedan cobrar en agentes corresponsales o municipales en sus localidades. Después tenemos los que van a los bancos, que hay un tercer y cuarto grupo que son los más vulnerables, que son los que no pueden ir al banco, que cobran en domicilio, que es una población un poco más acotada, mayor de 80 años, y que Pensión 65 le lleva la subvención a su hogar. Y una última modalidad, que es el tercero autorizado, en donde la persona adulta mayor expresa su voluntad de quién de su confianza, su familia o su comunidad va a cobrar la Pensión 65, nosotros le damos a esa persona, pero monitoreamos que realmente esta subvención o Pensión 65 llegue finalmente al usuario. Ahora, creo que hay todavía otra categoría, si estoy bien informado, que son las llamadas PIAs, plataformas itinerantes de acción social, que es una actividad magnífica del Estado y por los tiempos que corren. Realmente quisiera escuchar hablar de eso porque necesitamos buenas noticias y buenos ejemplos. Tengo entendido que esto fue creado en la época de Ollanta Humala también para ayudar a nuestros compatriotas que viven en las riberas de los ríos de la selva y en las islas del lago Titicaca. Cuéntenos, por favor, cómo actúan estas PIAs desde los barcos para llevar la ayuda y la presencia del Estado a nuestros compatriotas más vulnerables. Por supuesto. Las PIAs es un programa del MIDIS, el programa País, en donde se lleva la Pensión 65, así como otros servicios del Estado, identificación, pagaduría del Banco de la Nación, entre otros, también servicios de salud, a la población que vive en comunidades nativas y amazónicas. Entonces, nosotros damos el dinero a través del Banco de la Nación, lo cual es pagado a través de los PIAs, en este caso a aproximadamente 15.000 adultos mayores de Pensión 65, ¿no? Además, comentarles que no solo pagamos a los adultos mayores que viven en las zonas más alejadas del país por intermedio de los PIAs, sino que también tenemos 300 puntos de pago a nivel nacional, en donde llega el carrito pagador, ¿no? Como se le dice, la empresa transportadora de valores, a dar la Pensión 65 a los adultos mayores que no tienen oferta financiera, llámese bancos, cajas municipales, en su comunidad. Estamos pagando alrededor de 128.000 adultos mayores bajo esta modalidad y, como siempre, con ayuda de los gobiernos locales, quienes son los que articulan con nosotros para darnos estos lugares de pagaduría. Muchísimas gracias, señora Gálvez. Yo le ruego que transmita nuestro saludo a los funcionarios de las PIAs que recorren lago Titicaca y ríos caudalosos, sobre todo la selva norte, para que el Estado peruano sea una realidad para esos 15.000 compatriotas, como nos ha dicho usted. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días. Vamos a escuchar anunciantes de RPP y regresamos esta vez para hablar con el excongresista Richard Arce a propósito de reclamos en el corredor minero.